igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más, me puedo conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Algunas cosas me tocó perder y otras pude ganar. Tengo la banda que quiero tener y más una razón para pensar que todo sigue igual. Cambiando, cambia nada, llegando hasta donde hoy llegué. Todo está como estaba, todo está igual de bien. Y comienza PBI, el 9º programa de diciembre, el 2º programa de este mes y casi el último del año. Hola, Juan. Hola, Mica, ¿cómo estás? Estamos en un día muy especial. ¿Hoy es 10? Hoy es 10. Se festeja el Día de la Democracia, ¿no? Así es, se festeja el Día de la Democracia y 2 años del gobierno de Milei. Eso algunos lo festejan y otros lo padecen. No sé cómo es su caso. Y buenas tardes para Ramirito. Hola, Ramirito. Hola, ¿cómo les va? Hola, Mica, muchas ganas de volver a ver. A vos no, a vos, Juan, no. Yo la Vos verdad que estás pensé feliz. que no ibas a venir más. Vos estás como Riquelme, feliz, ¿o no? ¿Eh? Con los 2 años de gobierno de Milei. Vos estás feliz como Riquelme, me parece. Yo estoy feliz por la academia, pero no justamente por lo otro. Claro, pero bueno, seguimos transitando este camino de crecimiento, de abrazar las ideas de la libertad. De crecimiento, hijo, pero si 2 años de caída del PBI. ¿No has Del leído PBI justamente. ¿No has leído los informes? Sobre que han todo de la emitido? indiferencia. Vos no mirás las presentaciones de nuestro vocero, ¿no es cierto? Es que justamente son bastante mentirosas las presentaciones de su vocero. Estamos descreyendo de todo. Y por supuesto. Pero qué mal que arrancamos. Lo Yo que pensaba uno- hacer Los un números saludo no más mienten. cordial y ya Bueno, empezar primero a atacarme. vamos a cambiar el chip. Arranquemos cordialmente. ¿Cómo sería? ¿Cómo estás, Mica? Qué bueno verte. Hola, Pensé que no Ramirito. volvías, pero bueno. Hola. Jota, ¿cómo estás? Pensé Hola. que no volvía yo, Juan. No, Jota, si él se va, viene. Yo, Sí. Desaparece. no estuve yo la semana pasada y hubo problemas técnicos. Quiero Claro, decirlo. se fue Juan y nos hizo caer el programa. Sí, afuera estuvimos operando con Scott Bessem y con Donald Trump y con tu ministro, tu jefe de gabinete, ¿cómo se llama? Como nuestro super ministro, Súper, que ministro. es ministro de gabinete, es vocero y tiene otras carteras a cargo. Adorni, digo. Adorni, sí, porque Justo, está medio de adorno, ¿no? Como ese adorno que uno no No. sabe para dónde moverlo. vos, Igual, Mica, no te sumes a, cumpliendo su a rol. las cosas que dice él, por favor. Cumpliendo su rol antes de vocero, me parece, más allá de defender esas ideas, fue bastante positivo para ese espacio político. ¿Sí? Si lo comparo con lo que fue la vocera del gobierno de Alberto, me parece que fue Cumplió muy un buen superior. rol. Cumplió un buen rol. De hecho, pudo ser candidato y ganó con el 30% de los votos. No así el caso de la vocera de la gestión anterior. Como para tener en cuenta en futuras ¿Gestiones gestiones de un anteriores había gobierno. voceros? No, lo inauguró Alberto Fernández, Ah, y- copiándolo de Europa, No, justamente. desconocía, no sabía. Bueno, sé que Milei le copió a Alberto. Podrías decir eso. Bien, espero que Sí. no le copie otras cosas. Teníamos más cadena nacional, ¿no? En otro momento. Es que cuando vos tenés el poder económico y los medios de comunicación a favor ensobrados, no necesitas cadena nacional porque todos hablan a favor tuyo, o la gran o inmensa mayoría, ¿no? ¿No, Ramirito?
Esas chicanas ya no son ni siquiera propias porque me las hizo un invitado en algún momento, así que... Y por se ve favor, que hay algún discurso si vas a traer chicanas, coherente. sé novedoso y trae chicanas nuevas, por favor. El Shenga es para ver cómo se va cayendo la industria nacional. Muy bien. Uy, Mica, te estás sumando a la situación de... Además yo veo que ese Shenga sufrió un ajuste, ¿o no? Porque tiene un mini Shenga sería. Se va haciendo cada vez más bajito. Se va complicando la industria. Sí. Lo que pasa es que para que yo no me mueva tanto, le dijeron a mi madre que juegue este tipo de juegos. Yo igualmente creo que ese Shenga, si demostramos un poco lo que es la industria nacional, deberíamos tenerlo todo No se ve en una cámara sola el pata. Shenga, a ver. En una sola pata. Ahí está. En una sola pata, el Shenga. Y aproximadamente, sí, así como está la industria nacional. O ya se estaría cayendo, ¿no? Sí, va a ser un buen momento en el programa cuando se caiga. Ya está ahí todo el medio ruido. enclenque. Dios mío, o sea que no solo que volviste, sino que sumaste gente que colabore en las chicanas contra mí. Estuve operando toda la semana para que Micaela sea un poco más aguerrida con vos. Entonces se notaba un poco la diferencia Se pelearon un poco más. entre un país y el otro. Y ahora tras las industrias, no solamente eso, sino que además de todas las aperturas de importaciones, la mala nueva es que también se puede traer ropa usada de los Estados Unidos. O sea, todo lo que descarta los Estados Unidos, que ellos tienen una política con respecto al cuidado del medio ambiente y que no se puede prender ni incinerar, están llegando toneladas de ropa. Algunas será más o menos afable, a otras serán de descarte, pero están llegando contenedores enteros de ropa a Estados Unidos. De hecho, les deseamos suerte, que ojalá que le vayan bien, pero abrieron un negocio acá en Paraná donde se puede ir a comprar ropa usada de los Estados Unidos, pero es preocupante porque detrás de esto no es el problema con ese pequeño emprendimiento, sino cómo afecta esto a nuestra industria textil, que repercute en un montón. Sí, de hablando factores. de descarte, es importante decir que esta semana se vendió con bombos y platillos los aviones F-16, diciendo que Argentina era potencia mundial. Qué falta de respeto al pensamiento nacional argentino, ¿no? Por traer unos aviones que son descartes en el mundo entero, que los están regalando. Bueno, eso supuestamente 300 millones de dólares costaron cuando se ajusta todo lo que se ve, que es indispensable. Bueno, en este caso trajeron unos aviones que no sirven para nada, solamente para vender humo y hacer ruido, como es característica de esta gestión. No sé, Ramedito, si fuiste a sacarte alguna foto con los F-16, si lo viste en la tele. No, lo fui a ver. ¿Lo fuiste a ver? Lo fui a ver. ¿Te emocionaste? Sí, ¿Qué ver sentiste? pasar a los 6 vehículos sobre el obelisco fue impresionante. Sí. Sí. Había millones de personas, entiendo, ¿no? Bueno, en el momento que yo Estaban fui no todos había siguiéndolo en TikTok, tanta gente. quizás, ¿no? En el momento que yo fui no había tanta gente, pero sí se movilizó mucha gente porque se ha retomado la defensa nacional. Hay que ver qué es defensa nacional y habría que profundizar el debate, qué es soberanía nacional. Si tiene que ver con comprar aviones viejos de descarte o tiene que ver con no endeudarse y defender los intereses del país en el exterior y no ser una colonia como está ocurriendo en la actualidad. Estamos Perdón que yo me vine perdiendo filoso, Ramirito, pero hoy se cumplen 2 años Lo y que son todas pálidas. descansaste el programa anterior, que viniste un ratito, se ve que viniste con más data para este. Igual, celebro que tengamos un algoritmo tan distinto, porque yo de esas cosas no me entero. Sí, ¿no? Tendríamos que cambiarle el nombre al programa y ponerle algoritmo. Claro, Porque todo pasa por las diferentes burbujas en las que vivimos. Todo pasa por lo que te muestra las redes, lo cual Yo el re pensamiento contento. crítico está en problemas. Yo re contento que vamos a poder comprar el iPhone 15 el iPhone 17 más Ya barato. va por el 17 Pro, Y sí. viene Mika y dice, no, traen ropa usada. Dios mío. Los iPhones se pueden comprar usados. ¿Usted lo va a comprar con ahorros o con el ingreso de la jubilación de mamá? Por el momento, por el capital que tengo, digamos, no estoy en condiciones de comprar Podés ninguno. comprarte uno en cuotas, capaz que no sabes si es medio trucho. Sí, tendría que Pero bueno. consultar el saldo disponible de la tarjeta de mami, porque
Con eso es que yo realizo las compras, digamos, más onerosas. Ah, bien, bueno, bien. Una madre que paga un iPhone. ¿Pagan el total o el mínimo de la tarjeta? Desconozco porque de los pagos de ese tipo de operaciones se encarga solo mi padre. ¿Y usted cuántos años tiene, Rambrito? 35. Pero ya es medio grande para desconocer esas cosas. Es que Podría aportar un poco más en la ahí. Sus división papás de- ya son jubilados, Ramirito. Es que yo lo estaba realizando hasta que tuve el famoso accidente financiero que tanto ustedes remarcan. ¿Cómo estamos con eso a nivel judicial? ¿Tan complicado? Yo desconozco porque yo no voy a hacer ningún tipo de reclamo. Ah, ¿no? No, no, no. ¿No vas a reclamar lo que perdiste? No, no, no. Fue una situación que me vi perjudicada. Apostaste al presidente de la nación. En esa especulación financiera me tocó, digamos, haber perdido el capital invertido. Recién salió Que un... gran culpa debe haber sido mía que no tomé las precauciones necesarias para hacerlo. No quiero preguntarte de dónde venían esos fondos, porque si era de la jubilación de mamá, sinceramente, usted me da mucha vergüenza. Mi mami va a seguramente venir al próximo programa. La vamos a estar esperando. Me- Quizás hacemos una nota en vivo con ella. Vamos a tener programa en vivo, notas solamente en vivo, con bandas. Con bandas en vivo real, o sea, con Reales. gente en vivo. Así que los esperamos, esténse atentes y atentos. Así y que atentas. invitamos a los millones de oyentes del programa que se acerquen. ¿Sí? Que se Acá se agenden. encendía. Que se agenden el miércoles que viene. Cervecita, agua mineral, una pisita, un poco de música. Lindo cierre para este año, sobre todo para conformar lo que va a ser el 2026, que nos preparamos para reventar el streaming de Entre Ríos. Bueno, cerramos con 10 programas, ¿no? Bien, Buen bien promedio. para hacer la antítesis de que empiece un programa de radio en octubre. Recomendamos a los oyentes, a los seguidores, que el Centro CEPA acaba de largar un informe económico sobre los 2 años de la gestión Milei, donde se pueden ver más de 19.000 empresas que han cerrado sus puertas. Casi el 99% de esas empresas son pequeñas y medianas, que son las grandes generadoras de puestos de trabajo. Que tenían más de 50 empleados y empleadas. Exactamente. Lo cual esto repercute en toda la economía, ¿no? No solamente a las familias directas. Eso por un lado, y por el otro también 224.000 trabajadores despedidos, de los cuales son casi 140 del sector privado, casi 25 de casas particulares, fíjense, esto es uno de los sectores más sensibles de la economía, y un poco más de 60.000 del sector público. Esa es la Argentina del industricidio, de la carencia de producción y de la destrucción del empleo del gobierno de Javier Milei de estos últimos 2 años. Hay muchísimos datos para poder ver en el informe, así que invitamos a que lo sigan en las diferentes redes. Sí, también, Juan, que esto tiene que ver con, bueno, una reforma impositiva que hace muchos años que está en debate y es una deuda, y también en los aumentos sin límite de todos los servicios, ¿no? No solamente en la baja de venta directa, sino también la manutención de lo que es hoy para la Argentina poder mantener una industria, una empresa, una oficina, o sea, los servicios básicos, la luz, Así es. hace que cada día los números no cierren por ningún lado. Está pasando en la mayoría de las familias argentinas y seguramente en el 2026, cuando arranquemos con todo, estamos definiendo a partir de qué mes, vamos a ir comentando con los verdaderos protagonistas de la realidad lo que va ocurriendo en cada uno de los sectores. Ahora seguramente Mica nos va a presentar algo de música antes de la primera entrevista. Así es, antes de conversar con Cintia Ottaviano, una gran periodista que ya ha estado en nuestras vidas pasadas con otro programa de radio, pero esta vez con una nueva producción. Vamos a escuchar Chaplin de Zig Raga, una banda hermosa santafesina. Ibas flotando por la noche de mi mano, entre flores que caen, me llevaste de golpe por la calle que corren los niños, cuando baja el sol.
Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirarte a los ojos. Veo el mar. Andando en los días te espero llegar, mirando el cielo te he visto pasar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirarte a los ojos. ...18:23 en la República Argentina, en la ciudad de Paraná, que hace como 30 y pico de grados. Vamos a presentar ahora a una periodista a la cual queremos muchísimo. Nos estuvo acompañando en una propuesta anterior que llevamos allá por 18 y 19 en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se llamaba Cazadores de Utopías, y conjuntamente con su compañero Roberto Caballero estuvieron en el cierre del programa, en la presentación también de un libro. Hoy vamos a hablar también de un nuevo libro que se presenta, y por eso queremos saludar en esta tarde entrañablemente a la periodista Cintia Ottaviano. Cintia, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Hola. ¿Bien? Veo que Bien, con bien. producción ¿Ustedes? preparada ahí en... Sí, con el libro recién. La verdad que un día a las corridas voy a mejorar un poco el cuadro, o ustedes ven el libro completo, solo Vemos yo no todo. lo veo. No, se ve un poquito cortado, pero se acá alcanza a ver el título completo. A ver, ahí va Ahí está entrando un perfecto. poco más. Lo vamos Ahí a está terminar de hacer entrar mientras hablamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo Muy bien bien. por ahí? Bueno, con muchas cosas, como saben, distintas realidades que vivimos en la Argentina y por eso tan necesario poder publicar el libro en este momento. Proscripta y sublevada. Es una producción de Cinti y Roberto Caballero, una vez más. Bueno, ya el hecho de producir y poder publicar un libro en estos momentos es de gran importancia por todo lo que se está viviendo en la industria.
Así que felicitaciones por eso. Contanos un poco, Cintia, bueno, es importante también la figura del feminismo en lo que representa el nombre y cómo la política ataca a las mujeres, bueno, en este caso a alguien en particular y de manera directa. ¿Cómo empieza esta investigación y estas ganas de poder salir con este libro? Bueno, creo que está absolutamente situado el libro, no solo por lo que pasa en la Argentina en el contexto político, sino claramente también por lo que decías en el aspecto comunicacional. Proscripta y sublevada en realidad es una deriva de Cenizas Quedan, el programa que hicimos con Roberto Caballero, un programa de stream, Crónicas Ardientes, de una Argentina, bueno, ahora decimos indomable en el libro. Hacia fines del año pasado sentimos la necesidad de recuperar la memoria en torno de cuáles eran nuestros legados, los legados del campo nacional y popular, quiénes eran nuestros héroes, nuestras heroínas, nuestros mártires, porque notábamos que había una desesperanza en líneas generales, veníamos de, bueno, un primer año de un gobierno vulnerador de los derechos humanos como es el actual, pero además de un gobierno anterior con la presidencia de Alberto Fernández que nos había dejado sabor amargo, no habíamos logrado ser lo que realmente sabemos que tenemos que ser. Y en ese sentido, la desesperanza, y seguramente ustedes la habrán vivido también, y entonces la necesidad de, como dijo Leopoldo Marechal, ¿no? Existe una memoria colectiva que fue tirada como memoria en botellas de naufragio y que hay que recogerlas y que justamente ese recogerlas tiene que ver con pensar que en la historia vamos a encontrar algunas de las claves para poder construir un futuro. El futuro tiene historia, finalmente, dice Cristina Fernández de Kirchner en el prólogo. Cuando empezamos hace un año, con Cenizas Quedan, a recuperar estas historias del campo nacional y popular, estas historias que designaron nuestros tiempos, pero que no todo el mundo conoce. Desde lo que pasó en Villa Manuelita, desde la sublevación popular para pedirle a Perón que volviera, que siguiera siendo su presidente, hasta la Fundación Evita. Vos hablabas de los feminismos, pero no contada desde ese espacio tradicional vinculado con cambiarle la realidad a algunas de las personas, sino como toda una política estructural, una creación de una nueva Argentina donde Evita lidera parte de ese movimiento, creando el partido femenino, creando la fundación, impulsando y finalmente logrando los derechos civiles y políticos de las mujeres, ¿no? Entonces también contamos las historias de la escuela de enfermeras, esa milicia sanitaria de Evita, que verdaderamente es increíble porque ha sido rebelde, revolucionaria, un grupo de enfermeras que además estuvieron en el 55 cuando fueron los bombardeos asistiendo a quienes fueron allí dañados, pero también en otros países, ¿no? En una milicia sanitaria que de pronto, si había un terremoto en Ecuador, viajaba a Ecuador a asistir, llevaba donaciones de la Argentina, esa Argentina que se mostraba como potencia, y por eso también un capítulo es el de la nueva Argentina. Bueno, cuando no comprábamos aviones F-16, que muchos dicen que están obsoletos y que no sirven verdaderamente para el escenario geopolítico de la Argentina, cuando creábamos en la Argentina aviones, cuando creábamos el pulque, cuando creábamos motos, cuando hacíamos la moto Puma, cuando hacíamos el tractor Pampa, esa Argentina que hoy parece que no tuviera lugar en la perspectiva de Javier Milei, sino todo lo contrario, y que queremos recuperar entonces, porque si pudimos tener esas células mínimas, por ejemplo, que eran la estatalidad de la época, necesitamos construir una nueva estatalidad, ¿por qué no recuperar esa memoria? Hasta historias como la de Operación Masacre Completa, que es un lujo que nos damos en el libro, y por ejemplo el ascenso y el descenso de los bustos de Perón y de Evita, que se hizo en la década del 50, la cima de la Concagua, que Aramburu los mandó bajar y que un grupo de militantes lo volvieron a hacer hace poquito, en el 2019, previo a la pandemia, y que el gobierno radical de la provincia de Mendoza los hizo bajar nuevamente. Bueno, ¿habrá osadía como para que alguien los vuelva a subir? Son algunas de las preguntas que despierta Proscripta y Sublevada, estas crónicas ardientes, que como les decíamos una vez, que consideramos que además del stream había que escribir un libro. Fuimos haciendo, bueno, con la experiencia que tenemos con Roberto en la gráfica, esta creación conjunta, el primer libro que hacemos los dos, porque los dos hemos publicado muchos libros, pero por separado. Fuimos a ver a Cristina Fernández de Kirchner para preguntarle si no quería prologar el libro. Y leyó el libro y decidió prologarlo, y eso es imperdible. Qué honor.
Sí, Cintia, primero felicitarles por ese programa de streaming que terminó desencadenando en este libro. Era una cita obligada cada domingo, cenizas quedan, quiero decirlo, en el canal Eva TV. Asimismo, estuve viendo algunas imágenes. Creo que en el día de ayer estuvieron haciendo la presentación del libro, ¿no? Ayer Preguntarles. hicimos, sí, sí, la presentación en el sindicato, en el CECAFI, en Capital, más de 250 personas. Fue muy emocionante porque también esa certeza que tuvimos en la necesidad de no solo contar historias, resignificar esa historia y de encontrarnos, de poder debatirla. Bueno, vamos corroborando presentación a presentación que efectivamente es muy necesaria. Preguntarle si existe la posibilidad de recorrer el país con ese libro, con el debate, con poner en consideración del público ideas, justamente que son las que faltan por este tiempo. Bueno, vos un poco me conocés. Yo creo que no solo el país, sino que tenemos que salir al mundo con el libro. Sinceramente, ayer se lo decía mi compañero. En la Argentina sí, ya tenemos algunas fechas, estamos invitados para Tucumán, tenemos invitación para Salta. Bueno, ahora vamos a hacer todo lo que está más inmediato. Este viernes tenemos otra presentación en la ciudad de Buenos Aires, después tenemos en La Plata, en Junín, en Rosario. Tenemos fechas hasta marzo, así que sí, sin duda, ojalá que podamos recorrer el Bueno, país. listo, en marzo, si Agendemos Entre Ríos, agendemos por Entre favor. Ríos. Fundamental, ¿no? Poder ir a Entre Ríos. La verdad Podemos que hacer sí, la será un... coincidencia del primer programa de PBI 2026 Así, con la Ah, visita. bueno, será un lujazo. ¿Va a ser para marzo? marzo, abril. Después lo gestionamos bien. Estamos Bueno, si es ahí, para el 10 estoy de estamos ahí cumple. programando el último programa por ahora. Eh, dale. Sí, decirte, Cintia, ayer se cumplieron 10 años que Cristina, ante una plaza multitudinaria, terminó su mandato con indicadores económicos, políticos, sociales que sinceramente despiertan admiración en un escenario que con haber transcurrido 10 años hoy nos reflejan una gestión que es paupérrima en todos los sentidos, culturales, políticos y demás. ¿Qué reflexión hacer al respecto? Y también, como especialista, ¿qué incidencia han tenido en todo este proceso los medios de comunicación en todas sus esferas? Bueno, mira, para comenzar por el final, estamos viviendo una época muy compleja, única en la historia de la humanidad, porque estamos inscriptos en un capitalismo de vigilancia, de plataformas y de financiarización, donde muy pocos son los dueños de esas plataformas a nivel global. Algunos nombres los conocemos, sabemos cuáles son sus intenciones, pero lo cierto es que eso no solo tiene un poder performativo en el campo de la pedagogía, en nuestra vida cotidiana, porque nos ha cambiado la vida, la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. De hecho, la inteligencia artificial va produciendo impactos muy fuertes. Cuando vos pensás en ChatGPT, es una innovación muy reciente y ya forma parte de la vida cotidiana de muchas personas, y cada vez que se le hace una pregunta a ChatGPT, esa inmediatez implica un montón de recursos naturales que tenemos en la Argentina, que Estados Unidos ya recientemente cada vez lo dice con más claridad en una cantidad de documentos que dejarían atónitos a cualquiera que hubiera vivido en los 70, porque en los 70 hubo que hacer un libro para leer el Pato Donald y poder reconocer los verdaderos intereses de los Estados Unidos en el mundo y en la región. Hoy ya está todo absolutamente dicho. El proyecto que tiene Milei es una anexión a los Estados Unidos, es ser servicial a los intereses que tiene Estados Unidos en esta nueva doctrina que sigue siendo, ¿no? Estados Unidos para ellos, América para los americanos, más que nunca, y que tienen entonces el mapa del mundo con banderitas puestas donde están esos recursos naturales que tanto se necesitan para estas innovaciones tecnológicas, que sabemos que son el cobre, que son el litio, que es el agua, que también es el gas, porque cuando hablan de Stargate, hace muy poquitito estuve en un encuentro donde estaba el CEO de Satellogic, que forma parte de ese proyecto de crear los data centers en el sur, y dijo que también estaban pensando incluso en conectarlos directamente a Vaca Muerta, porque no se necesita exportar gas, sino que se necesita exportar bytes. Ellos tienen toda una configuración, incluso te hablan de un proyecto a 30 años, y es sumamente colonial. A nivel comunicacional, entonces tenés esa conflictividad global, donde no hay regulaciones suficientes. Europa dio un primer paso, pero estamos
con muchos retrasos, sobre todo en la región, ni hablar en Argentina, que no hay intención, hay una reconfiguración del Estado para el otro lado, ¿no es cierto? Como habla Donald Trump, que para la inteligencia artificial quiere tener solo una ley que sea muy sencilla. Bueno, lo mismo está pasando aquí en la Argentina y tenés una ultra concentración comunicacional. Nunca hubo tanta concentración. Estos discursos, esto que estamos diciendo, no forma parte de la mayoría de los medios de comunicación. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes hacen. Entonces ocurre que los medios de comunicación hegemónica van alejando a quienes son referentes y políticos del campo nacional y popular que podrían poner un freno porque tienen un plan para la Argentina, por la Argentina, desde la Argentina, alejándolo de las expectativas sociales, generando discursos de odio, de estigmatización. Ese estigma es muy difícil de sacar. Hay gente que todavía tiene miedo de contar las historias del primero y del segundo peronismo por todos los hechos que conocemos trágicos que ocurrieron en la Argentina por parte de las oligarquías dominantes. Imagínate quienes lo están viviendo ahora. Ayer yo les preguntaba, bueno, de los quienes estuvieron acá, ¿quién estuvo en esa plaza memorable en la que Cristina dijo, no me hagan hablar tanto porque a la medianoche me convierto en calabaza? Y la gran mayoría había estado en esa plaza y la gran mayoría tenía una memoria muy concreta, muy efectiva de todos estos beneficios y políticas públicas que tuvo ese kirchnerismo. Estamos hechos de esas políticas públicas porque comíamos mejor, nos vestíamos mejor, vivíamos mejor, disfrutábamos mejor y hoy la realidad es exactamente la opuesta. Así que la reflexión tiene que ver con pensar incluso en cómo recuperar esa memoria colectiva, cómo reconocernos en las sublevaciones, en las resistencias que hemos tenido a lo largo de la historia para poder construir una realidad diferente. Decir Cristina libre significa lograr la libertad de Cristina. Es uno de los mayores escollos que tenemos en la Argentina porque con presos políticos obviamente no hay democracia. Con persecución a la prensa no hay democracia. Con intervención de los medios públicos no hay democracia. Con intervención de la Defensoría del Público tampoco hay democracia. Mientras Pablo Grillo siga peleando por su vida, sabemos que no hay verdadera democracia. Y el gobierno no se inmuta demasiado, ¿no? Porque a distintas agrupaciones, organizaciones libres del pueblo han llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la realidad no se ha modificado demasiado. Entonces, tenemos esa crisis local que se solapa con una crisis a nivel mundial donde hay realmente una nueva era camino a no sabemos qué final y qué desarrollo en esa tensión geopolítica entre Estados Unidos, China y sus aliados. Cintia, bueno, vos muy bien los decías, estamos viviendo una crisis de la democracia que todavía no está reconocida como tal. En el continente lo vivimos con Lula y lo estamos viviendo cada vez más cerca. Bueno, la semana pasada estuvo ahí la presión de Trump en Venezuela y sin embargo hay una sociedad que parece estar, o un porcentaje de la sociedad que parece estar sesgada. Por supuesto que son estrategias, no está preso también Macri y Cristina, sino que solamente está Cristina, y eso también nos habla de cómo juega la justicia y el poder económico. Pero en el libro termina con la palabra la Argentina indomable, y es esa Argentina que de esto más allá del libro y desde tu perspectiva, ¿cómo ves a esta Argentina indomable donde la referenta del partido más popular de la Argentina está presa y no parecería haber alguien que la suceda o alguien que vaya a ser posible o candidato o candidata? Y eso también es preocupante. También siento mucha desesperanza en lo que me estás diciendo y voy a tener que contagiar un poco de emoción. No, pero no solo de emoción, porque verdaderamente la historia así lo dice, ¿no? La propia Cristina en el prólogo, les voy a leer una parte, dice que entender la mecánica de la construcción del poder del peronismo, que es un poco lo que intentamos hacer en el libro, es también entender por qué en su momento atacaron a Perón. Y ella va sintetizando y habla del estatuto del peón rural, yo también agregaría el estatuto del periodista, el aguinaldo, las vacaciones, reconocimiento a las asociaciones profesionales, los sindicatos,
la creación de la justicia del trabajo, y junto con estos derechos, dice Cristina en el prólogo de Proscripta y Sublevada, el odio eterno de las oligarquías terratenientes. En ese sentido hay una síntesis que va a seguir ocurriendo en la Argentina, ¿no? Y Cristina aporta, dice, reparar los daños del odio se hace con amor y sobre todo con memoria, para no caer en la traición del olvido. A mí me parece que es muy importante esta frase, porque justamente ella cuando habla de traición piensa en olvidar, en no reconocer justamente cómo es la historia del movimiento nacional y popular, cómo es la historia específicamente del peronismo. Y ella dice, como movimiento nacional, popular y democrático, se despliega con una inmensa alegría de vivir. Por eso quiero contagiar esta alegría de sabernos indomables y de saber que es con organización y de saber que es con una lucha permanente de reclamos que vamos a salir adelante y representando y encontrando soluciones a las nuevas demandas, que es lo que termina de decir Cristina, que dice, bueno, que se despliega este movimiento con inmensa alegría de vivir y de celebrar la vida para, sin echarle la culpa a nadie, hacerse cargo de los problemas de la patria que vienen desde el fondo de su propia historia. Y dice, saber cómo llamar a las cosas, a los hechos históricos, se convierte en una cuestión vital, igual que advertir la necesidad de entablar diálogos con esa propia historia. Por eso queremos recuperar esta memoria, esto lo agrego yo. Y ella dice, con la historia del peronismo, de los que creemos que el Estado es imprescindible, interpelando a Perón o a Evita, interpelándonos a nosotros mismos, no para repetir lo que hicieron en el siglo XX o hicimos en las primeras décadas del siglo XXI, sino para resignificar y dar respuestas a las nuevas demandas. Así que, por un lado, cuando los compañeros y compañeras dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Justamente eso, ver de qué manera respondemos a las nuevas demandas. Cuando podemos hacerlo en el ámbito municipal, lo hacemos, en el ámbito provincial también. Cuando lo hacemos en el ámbito de la pequeña comunidad en la que estamos, del barrio, de la sociedad de fomento, el espacio en el que estemos, justamente lo que tenemos que procurar es eso, identificar cuáles son las demandas y poder responderlas, poder encontrar las soluciones. Yo creo que ahí está el desafío que tenemos por delante. No esperar esa referencialidad. Bueno, sí pensar que obviamente los liderazgos también se pueden construir y se deben construir desde las bases, ¿no? Será nuestro movimiento nacional y popular el que pueda construir un liderazgo que es absolutamente necesario. Yo creo que es el de Cristina Fernández de Kirchner, sin duda, pero habrá que ver qué piensa cada uno de los que integran este movimiento, pero yo creo que hay un nivel de conocimiento, de liderazgo que Cristina ha demostrado y que luego de haberme encontrado junto con Roberto y poder dialogar, tiene clarísimo cuáles son los escenarios y cómo salir adelante. De manera que creo que tiene que ver este desafío un poco con lo que mencionábamos antes, ¿no? Hay un punto esencial, que estamos hablando de poder judicial, no estamos hablando de justicia. Nos olvidamos del lawfare. Nos olvidamos cuando reconocíamos la existencia de distintos poderes del plano político, del plano económico, del plano jurídico, judicial y del plano mediático que van construyendo esta realidad y que han galopado por todo el continente. Bueno, tal vez podemos mirar un poco a México, sin duda, caminar junto con Brasil, ir viendo cuáles son las experiencias en la región que pueden constituir un bloque regional, porque sin región, ahí sí yo creo que no hay salida. Cintia, como para ir cerrando, sabemos que tenés otros compromisos, agradecerte, como siempre, mandarle un abrazo grande a Roberto, preguntarte, allá por 2018 un tal Alberto Rodríguez Sá con otros dirigentes comenzaron a caminar el país bajo la consigna Hay 2019. ¿Habrá 2027? Pero absolutamente, pero ¿cómo no puedo creer que piensen que no? Porque hoy mismo hay un desarrollo, hoy mismo hay propuestas en distintos lugares de la Argentina. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, integro parte del Instituto Cultural, claramente hay otras perspectivas, otras miradas, otras políticas públicas que se están poniendo en juego todos los días y que forman parte de las respuestas a esas demandas. Así que no lo dude, muy por el contrario, empecemos a construir. Tenemos que ir a Entre Ríos. Me doy cuenta que tenemos que ir a Entre Ríos de carácter urgente. Me gusta el mes de abril. Que bastante antes que abril, de verdad, no se dejen ganar por la desesperanza, eso lo explicó muy bien Jauretche, pónganle el nombre que quieran, las élites dominantes, las oligarquías, tienen clarísimo... Nos quieren tristes. No, claro,
lo que dice es que nos quieren desmoralizar, además de querernos tristes, desmoralizarte, que no tengas ninguna posibilidad de nada, hacerte creer que realmente no hay salida, preguntarte si hay 2017, claro que hay 2017, y lo tenemos que construir a diario. Y es cierto, 2027, 17 estaríamos 17 ya complicados. hubo. En una pequeña postilla hay un debate del año 1999 entre Cristina y David Viñas, donde Sí, Cristina le buenísimo. dice que todos los militantes políticos tienen la obligación de creer que van a poder cambiar las cosas, y Sí. creo que es un poco el camino a seguir para lo que viene, cuando parece que es todo desazón y desesperanza, pensar un poco en esas iniciativas para transformar la realidad hostil de este tiempo. No, y además, en ese caso, Viñas, recuerdo perfectamente lo que contás, porque le dice qué pesimista, ¿no? Y bueno, el rol que tiene el intelectual y el rol que tiene el político. Y hay muchos debates también en la década del 60 y el 70 que se puede recuperar esa memoria, cuál es el rol de cada uno de ellos. Y Rodolfo Walsh también, en ese caso que está en nuestro libro, deja claro, ¿no? Que cuál es la conciencia, cuál debe ser la conciencia del intelectual como para transformar la realidad. Y me parece que parte de lo que falta es que falta conciencia, que evidentemente tenemos que seguir transitando, pero no ese camino de la desesperanza, que es el que nos tienen dictado, sino el de encontrar colectivamente esas salidas, como les decía, en lo concreto, en lo cotidiano. Así es, Cintia, agradecerte. Tenemos 4 programas más de preguntas, pero respetamos el tiempo y Esperamos el año que viene. seguro, así será. Espero que Si no vengas. me voy antes. Nos estamos muriendo de calor acá en Buenos Aires, me verán, así que ya estamos medio parejo, me parece. Las esperamos en enero, entonces. Ahí va la cosa, qué lindo, hermoso. Presentamos Muchísimas el libro gracias. a la playa. Qué lindo, precioso, y comiendo un pescadito. Por supuesto. Cintia, abrazo gigante. Muchas gracias, gran abrazo. Adiós. Gracias. Así pasaba Cintia Ottaviano. Bueno, importantísimo poder hacer producciones editoriales en estos momentos. Así es. Y- ¿Vamos a hacer una pausa o tenés algo para comentar? Un montón de cosas tengo para comentar, pero por suerte. Vamos a escuchar a Magnetismo de Emilia Cersofio, una hermosa cantante nuestra paranaense, mientras que entra Iván Taylor, Así es. nuestra entrevista de mesa del momento, alguien que creó con la identidad entrerriana. Así que a quedarse y a escucharlo. Yo hago el amor contigo cada día recordándote. Para no olvidarte habito el abismo que aguarda entre mí y tu ser. Aparezco invisible y no apareces, encofrada estás en mi alma. Tidnaraya. Me subo al ideal, el que me hace mal, el que me encerró. Con melancolía contamina y digo ya, ya, ya. Cada fantasía incrementa la manía del pasado actual. Es solo de mí, de quien tú te puedes alimentar. Tengo que salir del centro magnético, subirme el cuerpo a un vuelo centrífugo. Lastimadamente quedé de tal concepto que nos conquistó. Si no te mueves, no te sales de las redes. Y es que si comes solo un alimento, no se producirá el fermento. En tu corazón encarno al movimiento que tiene ganas de aumentar la vibración. Somos mal educados, mal aprendidos y mal enseñados. Y ya no quiero ser carne de eso, que no es tu dueño quien camina al lado. Hazte un costado que de ti depende. Ya no juguemos con el rol de amo o esclavo, que eso no es claro, que no se entiende. Y por miedo nadie se sorprende. Ya tu propia vida, tu vida sola, de un hilo pende. Sos la humanidad y sos la humanidad. Eres
es un reflejo, una ilusión, lo que se refleja en el espejo, mala interpretación de tu rutina. Si lo que ves no es tuyo, solo golosinas, te contaminas y destruyes. No lates dentro, no muestres a tus aposentos al sol que nos instruye. Sacros, ácaros, reduce de esos que te asignan un pecado y ya estás frito. Sos un monolito de lo errado. Mas no te culpes, la culpa es eso, un retroceso para inhibirte el flow de los sesos. Con todos nuestros aderezos no somos bienvenidos en este mundo que prefabrica latidos. Estamos bien, lejos de creer es nuestra escena, escalando, mirando el techo es más cercano que la meta. Estamos bien, sin poner en juego no pagamos la condena, transportándonos al exterior siendo marionetas en locomoción. Y lejos de creer es nuestra escena, mirando techos están más cercanos que la veta de la meta. Sin poner en juego no pagamos la condena, escapándonos al exterior siendo marionetas en locomoción. No, no, no. Oh, oh, did not you. Oh, 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 destierro el ideal, el que me hizo mal, el que me encerró. La melancolía contamina y digo chao, chao, chao. Y así seguimos en el final del programa y tenemos una entrevista en mesa con Iván Taylor. Así es. Parte del equipo azul, una, fundación ya a esta altura, ¿no? Editorial preferimos. Editorial, mejor. Pero después mejor. hablamos de eso, sí. Ah, bueno. Sí, estamos esperando que salga en cámara para poder presentarlo, ¿sí? Ya estamos, ¿no? Sí, bien. Contento, ¿no? Por estos días. Cansado me define un poco mejor, pero ¿Sí? contento también, sí. ¿Por Segunda qué palabra, contento. ¿Por qué sería esa alegría? Creo que compartimos alguna pasión, por eso te preguntaba. Varias, sí. Sí, Podríamos varias. ser parientes tranquilamente. Sí, para quienes no me conocen y los saludo, desde ya gracias por escuchar este programa súper necesario. Soy hincha de Racing, así que estamos contentos. Los son hinchas dos, de un Racing. montón. Somos dos. Son como el 70% de la población. Tres. Por No me allá digas que Tupac sos de Racing. reclaman Ya allá está. también. El operador, Bueno, de pidan paso un lo deseo. saludamos, Tres que no hinchas le de saludamos. Racing piden un deseo, ya. Ya. Es el momento. La estrella fugaz nos está por caer. Muy bien. Así que bueno, eso es un poco lo que define mi alegría y el cansancio, bueno, un poco también del ritmo que viene tomando el equipo azul, que es una editorial de juegos de mesa, a propósito de esta presentación de Mica. Y bueno, hace ya casi 6 años que estamos dando vueltas, 5 oficialmente. En diciembre salimos a mercado en 2020 con nuestro primer juego, pero ya veníamos todo 2019 creando y haciendo cosas y eran todos juegos como internos, hasta que bueno, después llegó ese cachetazo en la nuca que fue para todos la pandemia y nos obligó A jugar. a tener más tiempo para pensar cosas y con, lo puedo decir, un crédito de jóvenes emprendedores, gran Muy bien. programa. Del Estado vendría Políticas a ser, ¿no? públicas. Sí, políticas bien. públicas. Ahora vamos a debatirlo con Ramirito eso. Y un poco de los ahorros de la familia, salimos con los juegos con Piedra del Universo, que lo tengo acá. Esta ya es la tercera edición, lo muestro acá en Sí. cámara. Hermoso Ilustrado juego. por- Ahora que se viene la Navidad, altamente recomendable para quienes regalar. estén todavía escribiendo la cartita de Navidad, gran idea. Es un juego de mitos y leyendas entre ríos, corrientes y misiones. Esta edición ya está ilustrada por Lucas Mercado.
Las primeras 2 por Gisela Curioni de Santa Fe. Lucas lo queremos un montón, es un artistazo de acá de Paraná y actualmente declarado de interés por la Cámara de Diputados de Nación. Ahí le agregamos un cosito. Muy bueno. ¿Y cuánta gente está vinculada al proyecto de la Y editorial? actualmente muchos, pero o sea, de Porque diferente manera. es excelente la calidad del laburo que hacen ustedes. Muchísimas ¿sí? gracias. Sí, estuve. La mesa chica somos 4. Pero después Son si con hay- medio como el peronismo, con mesa Exacto, chica. como pero nosotros permitimos internas. Hay discusión interna. Hacen mentira, votaciones, fuera de permiten la chistes. votación interna. La cosa es que después hay mucha gente que está trabajando en algunos proyectos sí y en otros no. Después también somos bastante itinerantes. Me gusta esa sonrisa. Me está diciendo tantas cosas desde la otra punta. Ramilito tiene ganas de preguntarte cosas. Ahora viene la pregunta. Vino filoso hoy. nos Trabajamos dijo. con artistas locales, trabajamos con diseñadores también, más allá de que está Mariana Licursi encargada del diseño gráfico del equipo azul. Mi amadísima Mariana Bolsán nos acompaña permanentemente. Ganadora del premio Fray Ganadora Moch. del Fray Mocho, es Muy tremendo bien. lo que está pasando este año. Y también Seba Gómez en la producción y en ventas. Pero bueno, como te digo, ahora se Otro sumó artista paranaense también. otro artista paranaense, recontra mil artistazo, sí, tal cual, gran productor y que le mete toda la garra. Y para darte un ejemplo, el Gurí Pereira de Concepción del Uruguay está trabajando con nosotros hace un par de meses en el desarrollo de un juego y tal vez vengan cositas. Y ese juego tiene que ver con ¿Somos Artigas. primicia? Artigas. Esto es primicia, pero ¡Guau! Me primicia encantó. de- Estamos siendo primicia del Jamás equipo azul con un juego en de la artismo. televisión y en el streaming argentino. Diríamos no se ha que es contado. medio revolucionaria la cuestión. ¿Lo de Artigas? Poder llegar a la Tremendamente. gurizada con esas, Sí. con esas ideas, con esas imágenes, con esa manera de ver el mundo, la verdad que en ese andamiaje hegemónico o cultural del neoliberalismo, poder romper un poco eso es más que importante. De hecho, elegimos una dinámica de juego que no nos resulta demasiado cómoda, como es. La mayoría de estos son juegos en los que se compite. Incluso el que hicimos para el Senado Juvenil, que lo tengo acá, son 18 jugadores, pero son equipos de 3 que compiten con otros. Si bien tiene adaptaciones a la política, que la política uno de alguna manera compite también, o trata de que su idea por más que triunfe, exactamente. Bueno, en el caso de Artigas decidimos que no, que el juego es colaborativo. Los 4 que juegan, es un juego para 4 jugadores, tienen que jugar colaborativamente y formar un congreso de los pueblos libres. Con cartas buenas y cartas malas, que eso es un poco la vida misma, y tenés que jugarlas igual, y si tenés cartas malas, te lo van a tener que solucionar tus compañeros, o sea, entre todos. Tenés un diplomático inglés que te resta un montón de Rompe puntos. un poco con la historia. Y pasa que para hacer algo que cambie un poco las bochas, por más grande o chiquito que sea, tiene que ir a contrapelo de la historia de alguna forma. Si no, si hacemos cosas que ya están sucediendo o en la misma dirección, puntos suspensivos. Iván, en estos años ustedes han logrado un reconocimiento de la identidad entrerriana que es mucha porque nosotros vivimos en una provincia donde se nos ocultó mucho durante muchos años nuestra propia identidad, esto de las leyendas. Y tienen una que es sobre las aves. ¿Cómo ha sido el análisis de esas infancias y también grandes, que no solamente infancia, puedo reconocer que Piedras del Universo fue un descubrimiento, por lo menos en mi caso, en mi familia, mi sobrino es fanático. Tiene las 3 ediciones de Piedra del Universo. Le mandamos un beso grande. Al Pau, y anda con su librito de las aves bajo el brazo, diciendo, ¿te puedo leer el ave que hoy encontré? Fantástico. ¿Cómo han sumado a esto, a esta creación del descubrir, ¿no? Y hoy encontrarse con ese descubrimiento que va más allá de la historia. Bueno, en el caso de aves argentinas, antes que nada, aclaro, tenemos una colección, o sea, ya es el juego, lo muestro por acá y por acá, no sé si se ve, señor director, usted me dirá. Caserta. Pásaselo a Juan, ahí O si no, te lo claro, están ahí enfocando. está. Ahí te Hay están que enfocando. distribuir, justo. compañero. Perfecto, ahí está, muy bien. Ese es el juego y esa es la guía. Es un libro y un juego a la vez. Nosotros no hacemos libros, pero cuando presentamos el juego de aves argentinas, Evelina León y Griselda Uri, que son las autoras de la guía, me dicen, che, no hay guías de aves para infancias. Y es como que me fui a mi propia infancia, donde yo andaba con la gomera, porque no había ningún adulto al lado que me dijera, sos un pelotudo. Y entonces dijimos, qué bueno poder hacer un libro que te saque la gomera de la mano, porque aunque no lo crean, sigue habiendo gurises con gomera. Nos criamos así. Y sí, pero la crianza nuestra, negro, fue hace 30 años. Sí. Hoy en día sigue habiendo pibes con Sí, todavía. sí. Bueno, entonces
sacar la gomera de la mano y ponerle un libro. Y que la aventura sea no matar las aves, sino que Sino salir descubrirlas. exactamente a conocerlas, a descubrirlas y demás. Nada, es un laburo hermoso con Juanjo Bonano representando a Aves Argentinas, con diseño de Manu Siri, ilustraciones de Caro Moro, la autoría de Griselda y de Eve en el caso de la guía. Los dos artículos hoy son el juego más conocido, más vendido del equipo azul. Y obvio que en el 2026 sale Aves Argentinas 2. Yo los voy bombardeando con primicias. No se pueden quejar de haberme invitado, les tiro todas las novedades. Aves Argentinas 2 con otras 60 especies porque la misión es hacer una colección. Hoy es un día recontra mil soberano. Hago esta salvedad. 10 de diciembre la Operación 90 planta la bandera argentina en el Polo Sur. O sea, es Leal y su equipo llegan argentinos al confín más sur de nuestro territorio, que es un país bicontinental. La soberanía se ejerce, no se declama, ni se reclama, ni nada, se ejerce. ¿Sos soberano? ¿Sos soberano o no lo sos? Por lo que haces. Bueno, ahora tenemos los F-16, somos soberanos. Una discusión aparte, súper interesante y apasionante, pero una discusión aparte. Aves Argentinas, Piedras del Universo, hasta el juego del vino, tienen un poco de ese condimento, o tratamos de que lo tengan, de soberanía. Conocer y distinguir qué es una ave nativa, qué no, de qué manera contribuyen al equilibrio del ambiente y de los espacios naturales que tiene nuestro hermosísimo país, porque tenemos el mejor país del mundo, aunque algunos no lo sepan y otros lo nieguen, es un acto soberano. Bien, así que compre un juego de mesa del equipo azul y hágase soberano. Y sea soberano. Sea soberano. Ramirito, ¿Voy a poder participar de esta entrevista? Todos ¿O los días. me vas a Estamos otra esperando. vez a coartar la posibilidad de preguntar como la entrevista que hicimos recién a través del Meet? Pregunto estamos nomás. esperando ese momento. Perdón, bueno, tengo que agradecerte, digamos, que me Trajimos un dejas participar. Trajimos un invitado que creo que te va a caer muy bien. Sí, debo decir que es el primer invitado, creo, que por ahí se acerca a la gente de bien, que consumimos esas cosas. Que Se hace además juego de del abrazar vino. las ideas de la libertad, somos gente de bien y consumimos ese tipo de productos que le ofrece. Además estaba leyendo particularmente, no soy de hacer mucha lectura, te comento, Me imagino. sino que trato de... No, pará. ¿Ya vas a empezar con la chicana? ¿Arreglaste con él, Jota? Te Y pregunto. viste. O sea, se Le encontraron... compramos un par de juegos a la puerta. Porque ustedes tres, Tupac, ustedes dos se encuentran en la plaza para ver un partido de Racing y ahí coordinan para después traerme chicanas nuevas. Somos Lo bueno 6 que son millones de novedosos. hinchas. 6 millones de hinchas. Bien, yo vos sabés que de fútbol desconozco, no participo, no sé qué situación está en este momento Racing. Después me contarás, o seguramente vas a hacer hablar de tus cosas personales, como siempre haces en el programa, y vas a contar algo de tu equipo. Bueno, tienen un juego muy interesante que me interesó, valga la redundancia, del vino. Exactamente. Bueno, Que ya cuando leo la presentación me doy cuenta que no es para cualquiera, que por ahí para gente más formada, como por ahí los que me rodean. Y entonces me gusta Pero a escucharlo. mí me gusta el vino. Creo que va a quedar mucha gente afuera con este juego, pero no sé, quiero escuchar igual tu desarrollo de cómo se... el juego del vino es el primer juego de vinos de Argentina, ¿bien? No quiere decir que haya propuestas lúdicas en torno al vino, pero de vinos de Argentina con esa temática es el primero que se produce en el país. Y decidimos realizarlo con el acompañamiento de 5 establecimientos vitivinícolas de la provincia de Entre Ríos, un poco también a propósito de esta prohibición que sufrió la provincia de más de 65 años, 60 y pico, creo que 70, a punto tal que en la costa del Uruguay te cuentan que entraba el ejército y te arrancaba las plantas de raíz. Las quemaba. O las quemaba. Bueno, entonces decidimos hacer este juego, 20 varietales tintos, 20 blancos que se producen en Argentina. Igual no te veo cara de vinero, te veo más birrero. Y te haría mucha falta tomar algo bien fresco, porque con esa campera y ese busito, yo no sé cómo estás. Te tiró letra, Jota. Siempre se meten con Estás mi bien, o sea, no sé indumentaria. cuánto gastan de aire en este programa, pero para mantenerte Por ahora, vivo a vos poco. nada más. Karina nos manda las instrucciones de qué temperatura poner la sala. 3% nos dice. ¿Esos aires son fabricados en Tierra del Fuego? No, estamos importando ahora de China. Claro, ahora me imagino Hoy que tenemos viene- la posibilidad de traer las cosas, Tiene todo de comprar China. lo que querramos, digamos. Un aire manual. Pero está tomando chocolatada. Caliente. Y tiene un Shenga al lado. Sí. Que es una cosa Porque, como de Sofovich. O sea, yo medio te comento, noventosa ese Shenga ahí. yo comparto unidad habitacional con mis padres, a pesar de mi edad. Muy bien. Y mi madre, Noemí,
Susana, una chica que se encuentra en la verdulería con ella cuando ella va a hacer las compras, les recomendó que para que yo no tenga tanto el celular, empiece a utilizar este tipo de dispositivos. Analógicos serían para divertirme, entonces no tengo tanto tiempo el celular o la Play encendidos. Yo creo que La, lo que... la pala nunca, ¿no? La pala. Digo No porque soy de hacer tareas así, oficio del tipo tradicional. usted suelo sabe yo lo que creo es que una hay pala. pala ¿Nunca ahí, hiciste una huerta, pero- por ejemplo? No. He visto gente que la ha realizado a veces en videos de TikTok. Ah, bien. Lo que el Shenga aporta, creo yo, es el equilibrio, que es un sentido que ustedes estaría han perdido hace complicada. bastante, sobre todo el equilibrio mental, pero está perfecto, hay que ejercitarlo. Está muy bien, ahí sacamos una pieza con cuidado. A Mica se le va a caer, se va a caer. Sacamos una pieza y hoy pensamos que también podía ser el momento que está viviendo la industria argentina. Entonces estaba complicada. Está complicada la estructura. Si eso es una obra que está representando a la industria argentina, está perfecto. Sí, está demasiado bien. Eso es lo que Está decíamos al tambaleando principio. Y cada vez le sacan más piezas. Ahí está. Sí, Terminó. pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar. Muy bien, eso sale en vivo Espero después. que no ocurra eso con los otros juegos. No, pero debo decir que, porque de tu materia conozco algo, pero porque he Muchas consumido gracias. en algunos TikTok y me llamó la atención y por eso celebro que hayas dicho eso en tu introducción, que no solo ahora vienen los juegos competitivos, sino que vienen juegos colaborativos. Y te pregunto por los juegos individuales, que también hay algunos juegos en el mercado, ya han salido, digamos, juegos en el mercado que son individuales. Sí, me han preguntado bastante. Nosotros nunca desarrollamos un juego que sea individual. En lo particular, por ahora no nos interesa buscar esa dinámica. Sí, el equipo azul desde que comenzó, la idea es la siguiente, que el juego sea de alguna manera un dispositivo lúdico pedagógico. Entonces me preguntan, ¿tengo que saber de vinos para jugar este juego? No. De hecho, la idea del equipo azul es que vos cuando termines de jugar el juego te hayas cagado de risa y pases un buen momento con los teléfonos lo más lejos que se pueda, haciendo una pausa de toda esta cosa que nos tiene tan quemados y compartiendo con tus personas favoritas, sepas algo más de vinos, sepas algo más de leyendas, sepas más de el circuito biológico del yacaré y el yaguareté, sepas más de fauna y flora del canal Beagle, sepas más de nuestro mate, si se lo llevaste de regalo a alguien que no toma mate, que sepa un poco más, sepa más de árboles nativos, que esto es un juego que se viene para el año que viene, si todo sale bien y seguimos teniendo país. Y seguimos demás teniendo cosas. industria. Y seguimos teniendo industria, así que... Ahí va uno. Bueno, el es juego de también- la industria. Sería recomendable para el Sería 2027. una gran apuesta, Sí. sin lugar a dudas. También estamos trabajando temáticas vinculadas, por eso traigo este tema a colación que me interesa muchísimo, vinculado a la soberanía. Desde el 2023 un juego de Malvinas que estamos ahorrando para poder producirlo. Es un juego que cuesta un poquito más que hacer un mazo de cartas y eso hace que se haya ralentizado su presentación. Ya tiene declaración de interés en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en la Cámara de Diputados de Nación, pero nos falta la mosca para poder Para llegar a producirlo. la producción. Y en septiembre estuvimos reunidos con el Comando Conjunto Antártico y fuimos súper bien recibidos para mostrar el proyecto de juegos sobre la Antártida, sobre soberanía antártica. No hay nada hecho. De hecho, con la Facultad de Sociales de la UBA me becaron y cursamos una diplomatura que nos ayudó a investigar cuántos juegos había de Malvinas en Argentina y en el mundo. En Argentina no encontramos ninguno, o sea, hecho por una editorial, sí por docentes que adaptaban, por ejemplo, un Catán con temática malvinera, pero no había un juego hecho nacional. Y en el mundo 17 títulos encontramos nosotros, sin que eso signifique una lista finita, ¿no? Siempre decimos que la cultura y todo lo que es el mundo del arte y sobre todo, bueno, lo que es la parte de producción mueve mucho la economía. Vos en todos estos juegos nombraste a muchos profesionales y es importante reconocer cómo mueve esto la industria económica. Más o menos en un estimativo aproximado, porque salvando las diferencias, que claramente un juego con piezas y grande es mucho más caro que quizás un juego que es un mazo de cartas, pero debe tener otros costos, quizás de diseño, de edición y demás. Una aproximada de cuánto se necesita hoy para poder salir a la calle con una producción de un juego que, por supuesto, te sirva para pagar todo lo que produce atrás y también tengas una cantidad en stock posible para recuperarlo, ¿no? En la venta. Bueno, agarro un juego como el de Aves Argentinas y
El tema es que es una pregunta para desglosarla bien, porque Sí, sí, uno sí. si saliera solo con un juego, o sea, nuestro comienzo fue un poco así. Hay otras editoriales como Neptuno, que creo que salieron con varios juegos a la vez, o hay casos como Maldón, estoy nombrando las conocidas de acá de Argentina, que bueno, Maldón lo ilustra Liniers, si mal no recuerdo, al primer juego, pero tener ese respaldo, digo, no es natural, digamos. O sea, salís con algo No es que te algo está posible ilustrando para todo el mundo. un crack, digamos. Como que yo salga con el primer juego con Tute y me lo compren porque está Tute, no por el juego nuestro. Después sí la marca se va. Salir con un solo juego o pensar en un solo juego, sobre todo hablando de editoriales, que las editoriales están estructuradas en líneas de publicación. Pero hacer un juego hoy, sí, es un número importante. No creo que se recupere con 1000 unidades. Sabemos que es un mercado en crecimiento. Sabemos que como actores culturales los públicos no son naturales, porque en la cultura no hay nada natural. Es todo artificial y todo creado. Los públicos se fabrican. Y somos conscientes de lo difícil que es eso, pero que la constancia lleva a buen puerto. De hecho, hay un caso testigo que acá en la ciudad de Paraná tenemos una feria de libro impresionante, que crece año a año y que la gente ya sola va y la busca y la reclama y ya la tiene en su agenda. En su agenda. Y es tremendo. Lo mismo empezó a pasar con la feria de arte, donde yo me encontré con Mario Miloco. Él estaba exponiendo sus obras, yo llegué como editor de juegos, podría ser editor de libros o lo que sea, y nos pusimos a charlar, nos intercambiamos tarjetas, y ese hecho también es un hecho del rubro, que se trata de estimular el encuentro de... Así se genera industria también, digamos, ¿no? Encontrarse con los pares y empezamos a trabajar. De hecho, él está ilustrando el juego de Malvinas y está ilustrando el juego de la Antártida. Pero volviendo a tu pregunta, sí, tenés que pensar en los costos de producción de la imprenta, más el flete, más el registro legal en INPI, en DNDA. Hay que ver de qué manera trabajás con el artista, con quien ilustre, porque puede ser un adelanto de regalías y puede ser porcentajes, como pasa con los libros, que los autores se les paga un porcentaje, creo que va entre el 10%, es como Sí, o a veces mucho menos. Sí, a veces menos, olvídate, tiene que ser muy bueno para que tenga el 15, muy conocido, pero en toda esa estructura, capaz que en un juego como el de Aves, para hacer 1000 unidades, que es el mínimo indispensable, porque los costos fijos de las imprentas se cubren con las primeras, y se te van 6-7 millones de pesos. Claro. Pero digo, cuando sale el del vino, lo apalancan estos dos. Después estos tres apalancan la aparición de Yaka, que Yaka con las ventas va pagando la reimpresión del otro. Entonces todo es una cadena. O sea, decir este número así solo sería... Sería irreal. Sería irreal, exactamente, no funciona así, sino que es una... Pero el número es más o menos ese, sí. Pensando en todo lo que tracciona, sí. Además de los adultos, ¿cuál es el público general que comienza a acceder a los juegos? Digo, ¿a partir de qué edad la gurizada entrerriana y del país entero puede empezar a consumir algunos de estos productos? Nosotros pensamos juegos, de hecho siempre nos hacen esa pregunta en las ferias. Si bien nos traccionamos mucho con escuelas y hacemos actividades, vamos a buscar información, qué le llama la atención a los pibes, qué línea estética, qué colores, qué formas, qué temática. Siempre estamos pensando y escuchando a los gurizas qué nos dicen, porque encima tengo 3 chicos en casa a quienes les mando un beso, Nina, Bere y Benja, son nuestros 3 jueces y árbitros, y están siguiendo ahí con cómo vamos con la producción de los juegos y preguntando y jugando y testeando. La cuestión de la edad, nosotros por ahí decimos un chiste interno que es para todas las infancias, para las infancias de cualquier edad, infancia de 50 años, porque la edad de la idea es capciosa. Yo lo cuento con un ejemplo, como decía un general muy conocido de Argentina, que él decía que para explicar grandes cosas basta a veces con un buen ejemplo, así con las manos, no vamos a decir quién es. Piedras del Universo era un juego que estaba pensado para un juego familiar, escolar, ¿no? Fue el primero de nuestros juegos. Y hay reglas en este juego que Nina tenía 4 años cuando, y Benja tenía 6, 7 cuando empezamos a idear el juego. Y después en Instagram nos etiquetaban pibes de 30 en una previa o comiéndose un asado acá jugando Piedra del Universo. Y nos reíamos en casa y decíamos, ¿sabrán que hay una nenita de 4 años que metió reglas acá en este juego? Incluso nativos también. Me dicen, ¿a partir de qué edad? Sí, yo legalmente tengo que poner en la caja que hay una edad, este es más 7, por ejemplo, por cuestiones de complejidad, de aprendizaje. Sí, pero o de yo he lectura. jugado o de lectura.
pero yo he jugado con chicos, en el de AVE Argentina la información está, lo pongo acá señor director, con códigos de colores para poder jugarlo con alguien que no sepa leer, porque cuando apareció AVE Argentina todavía Nina no sabía leer, no de corrido, o no palabras tan específicas, o no letra imprenta minúscula. Entonces todo eso uno lo va sorteando, pero yo digo, es capcioso lo de las edades. Yo he visto señoras de 40 o 50 o señores, que eso sí marco que es un tema para conversar, pero ya vuelvo sobre eso, que he estado a tiza y hacha tratando de explicar un juego y nenes de 9 años que me lo han agarrado al aire y personas de 70 que también, con toda la picardía del mundo. O sea que es capcioso el tema de las edades. Yo creo que a cualquier edad uno puede arrancar a jugar. Sí vuelvo con algo que nos pasó una vez, lo cuento muy rápido, una anécdota rapidísima. Hicimos una vez una convocatoria para testear juegos en un bar y poner que eran 24 personas, 18 eran mujeres. Fue algo que no lo buscamos, sino que fue como se dio de esa manera. Y encima iban llegando y algunos llegaban tarde, entonces todos nos pusimos a charlar y solo el tema derivó a cuál es el vínculo y qué pasa entre la mujer y el juego. La mujer está en nuestra cultura y en muchas dedicada la mayor parte del tiempo a las tareas de cuidado. Entonces, y nos pasan las ferias que la mayoría de las mujeres cuando vienen a comprar, compran para regalarle a alguien más. Y cuando los varones y los muchachos compramos para nosotros. Este juego lo quiero, el del vino, para jugarlo con los vagos el miércoles. Pero la mujer compra... Están pensando más en el disfrute. Le gusta el del vino a la mujer, pero me compra el de aves para regalárselo al nietito o al hijito que le gustan las aves. Y eso es muy loco, analizar y detener un poco a pensar que el ocio, así como el descanso es importante para la industria. Yo vengo para que no me conoce, del Sindicato de la Carne, de haber trabajado, soy higienista de profesión, nada que ver con los juegos de mesa, higiene y seguridad laboral. Así como el ocio es importante para la industria y el descanso, tener momentos de recreatividad sería la palabra, si me permiten, la invento, de recreo es una manera también de aprender, o sea, utilizar este tipo de dispositivos para el disfrute. Y la mujer creo que lo necesita muchísimo en estos tiempos. Hay que poder analizar bien ese reparto de tiempos de los cuales no es responsable la mujer. O sea, la mujer generalmente está sobrecargada con 3 trabajos y con crianzas. No sé usted qué opina, me está mirando fijo como un caburé. No, porque mirá, regularmente te comento, cuando se me permite participar, que es en pequeños tramos solamente de este programa, me traen gente que por ahí no puedo compartir lo que comunican porque lo desconozco. En el caso tuyo, tenés redes sociales, tienen buen sistema de comunicación. Gracias. A diferencia de otros industriales argentinos, tienen buenos precios, porque viste esa avivada de la industria argentina de cobrar precios desmedidos porque no tenían competencia. A diferencia de ustedes, tienen precios que son altamente competitivos con las marcas de China. Nos llegan mail chinos a nosotros. Bien. De verdad, llegan mail al equipo azul prn@gmail.com. Llegan y están en inglés. Imagínate 400 millones ¿Te de ofrecen clases media. fabricar los juegos en China? Obvio. Pero imagínate si me lo ofrecen a mí, que soy una empresita chiquitita, un emprendedor todavía, una editorialcita. Imagínate empresas más grandes. Pero ustedes tienen muy buenos precios en el mercado. Por supuesto que sí, porque se puede. ¿Cómo no se va a poder? Bien. Ser competitivo, se puede. El tema es que tiene que haber políticas públicas que a proyectos entramos como en el problema. nuestro haya decisión. Ahí entramos en conflicto. ¿Qué es la soberanía? Tomar decisiones Empezamos, también. empezamos. Así se ejerce la soberanía. Hoy que es el 10 de diciembre, Día de la Soberanía y la Democracia. Sí. Y los derechos humanos. ¿Algo más, Jota? ¿Querés agregarle? No, ¿Tirarle no. algo más de letra? Estamos Básicamente complicados. te dice que necesitamos de un Estado presente para regular la economía y que no existan importados que nos lleven Tenía puestos. para hacerle preguntas, por favor, porque Hágalo. es un área que yo puedo preguntar. Muy bien, Bueno, ya hice una pregunta que en cuanto, debo decir, en cuanto a los juegos colaborativos e individuales, y después en cuanto te paso a la parte de la competencia. Bien. Viste, hay marcas que son muy conocidas, Hasbro, Mattel, que traen mucha velocidad en lanzamientos. ¿Ustedes cómo se ubican en esa situación, ante esa situación? Bueno, si yo pensara en el rubro, Hasbro y Mattel son más fabricantes jugueteros. Y conviene no confundir juguete con juego. Son dos cosas distintas. Yo más que nada pienso en DeVir, que tiene una casa matriz en
San Pablo, si mal no recuerdo, y la más conocida es una filial en Barcelona, y que acá hay muchos juegos. De hecho, cuando investigamos el del vino, encontramos un juego que se llama La Viña, pero que habla de producción europea y demás, que es de De Vir, de España. Después, nacionales, Yetem, Rival, Maldón. Nosotros estamos medios bajos, somos una pequeña editorial, y estamos en el grupo de WhatsApp donde están las editoriales de Argentina, pequeñas y medianas, más o menos unas 50 y pico, 60 serán, debería contarlo de vuelta, y que entre ellas también organizan el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que es itinerante. Nosotros pudimos ir al de Salta y anteriormente al de Rosario. El año pasado fue el de Mar del Plata. No pudimos porque hubo unas situaciones de transformación económica, de evaluatorias y bueno, cosas de las que mejor no hablar. 2024, que hay un cambio ahí de gestión. Y ya las oportunidades se vio claramente que no eran las mismas. Y este año fue en San Luis o San Juan, si mal no, una de las dos provincias, no me acuerdo bien ahora cuál era. Fue el último encuentro nacional de juegos de mesa donde se entregan los premios y demás. Eso es una organización que está en pleno crecimiento. Así que si me preguntás, ¿dónde nos ubicamos? Sí, medianos, chicos, estamos recién empezando. Lo que yo pregono, sí, dentro de, y que te puede llegar a interesar esta mirada, dentro del grupo y del equipo de editoriales, es que todos los que están ahí, de alguna manera siempre trato de aclarar esta imagen. Ninguno tiene la quijada tan grande como para morder una porción de mercado que saque o les saque la comida a los demás. Entonces, la idea es tratar de colaborar y de estar permanentemente intercambiando formas de solucionar problemas, porque todos estamos en un constante aprendizaje. Los libreros tienen la Cámara Argentina del Libro y están organizados hace un montón de tiempo. Los que hacemos juegos de mesa no, y nos necesitamos mutuamente para generar este clima en crecimiento que es la producción de juegos. Así que eso sí, siempre no mirarse como competencia los medianos chicos, sino como que si vos, Mica, vendés un juego, le vendiste a Tupac, que se va a copar con tu juego y después va a querer más. Entonces vamos generando ese círculo virtuoso, y que nadie puede ocupar una porción de mercado tan grande como para sacarlos a los demás del juego. Eso no existe. El mercado argentino es mucho más grande que la posibilidad de acapararlo de la producción nacional. Bueno, hermosos los encuentros de juegos de mesa, pues también es de descubrirse las identidades de cada provincia, ¿no? Sí. Sí, podríamos hacer como una herramienta de turismo. Es que yo honestamente anhelo que un día podamos presentar a Paraná como sede para... Lo intentó Colón el año pasado y quedó entre las últimas como finalista, porque hay que ir al encuentro y ahí se presenta el proyecto para proponer tu ciudad. A mí me encantaría que sea Paraná. Creo que tiene lugares Paraná, Salamayo, CPC, no sé, hay un montón de lugares muy copados para recibir porque es un caudal de gente importante. Sí me acuerdo que en Rosario pudimos compartir un panel que era flora y fauna nativa vinculada o aplicada a juegos de mesa, y éramos solamente 6 editoriales en todo el país. Porque bueno, también nos distingue dentro del mercado que nosotros elegimos temáticas entrerrianas en principio y argentinas en general. Eso es un poco la búsqueda que tenemos. Y un día hacer un juego de Racing, obviamente. Sí, creo que va a ser el más exitoso, ¿no? Sí, me parece Ese que arrasa con las ventas. o sea, considero que deportivamente te está yendo mejor que políticamente partidaria, vos, Jota, por lo que... Palazo. Usted era de Chacarita, ¿no? ¿Eh? ¿Usted era de Chacarita? No, ¿O yo fue arquero? no sigo ningún tipo de deporte. Digamos. Porque Javo era de Boca, pero dejó de ser de Boca. Ahora parece que es de Estudiantes. Sí, particularmente en cuanto a nuestro presidente no sigo mucho sus intereses deportivos, sino simplemente sus ideales más económicos. Sus y ideales políticos. que van cambiando. Iván, en la editorial, además de los juegos, ¿hay incursión por otras áreas? Porque sabemos de vos que sos una especie de Leopoldo Marechal de esta región, ¿o no? Es un montón. ¿Sí? Bueno, ya va a llegar esa parte. Sé por dónde vas. Una de las líneas de publicación, ya hay juegos, pero no los conoce nadie, no los conoce la luz del sol todavía. Sí, en realidad lo hemos testeado, juegos literarios. Hacia eso iba tu pregunta. Sí, tenemos ganas de abrir una línea de publicación con juegos literarios. El mercado lo lidera actualmente para mí Tincuy, que es una editorial, y haría el equipo si están viendo esto o si lo ven después, se puede reproducir, ¿no? Esto queda grabado. Queda perfecto. en YouTube.
Tincuy hace un gran trabajo en juegos literarios y a nosotros nos gustaría incursionar también por ese lado. Así que nada, ver de qué manera la poesía y la narrativa y la literatura puede ingresar en los juegos de mesa sería una gran herramienta. Así que, pero ya va a llegar el momento. ¿Cuáles son los desafíos de cara al año que viene? ¿Cuándo sale lo de Artigas? ¿Hay alguna fecha estimada o no? Te puedo decir una expresión de deseo. Sí. En realidad es lo más probable también. Más o menos marzo, abril, mayo, puede ser. Antes del primer semestre, aunque la palabra semestre nos duele, a veces nos incomoda un poquito. Es largo un semestre. Para el primer semestre. Se han prometido tantas cosas para el primer Claro. semestre, no te voy a prometer un juego. Así que sí, antes de que me olvide, y puedo cometer un exceso de confianza, mandar un saludo a Virgi supuesto que Morichetti, sí. que es mi podóloga. Estoy incursionando en la podología. Como paciente. Ah. Algo que Yo dije si también. nunca lo hicieron, se los recomiendo. Es una muy paz, bueno. y Virgi, una masa, le mandamos un saludo. Un saludo para También. Virgin, te esperamos acá en Por PBI 2026. supuesto. Hay que darse amor a los pies que nos soportan todo el peso. Por supuesto, así es. Mirá, ya tengo la publicidad para el año que viene, Virgi. Una maravilla. Sí, Le mandamos veo- un saludo y hay que darse mucho amor. Sí, veo, Jota, que estamos sumando gente que empieza a ¿Estamos haciendo canje acaso? Que Parece. está yendo Estamos vendedores. trabajando De alguna en... manera, es A un- ver un qué nos saludo. tira Virgi. Un Te saludo vamos a de regalar el cariño. juego del vino a vos, o de la birra. Que el Bueno, próximo si se Iván viene. está disponible, no sabemos su agenda, lo podemos invitar para el miércoles que viene en vivo, que la gente venga a jugar el juego del vino en vivo, al último programa de PBI. Por supuesto, yo arranco, les enseño a jugar. Hicimos en un lugar, no voy a decir más porque después me dicen que vengo por canje, en un lugar muy conocido de la ciudad de Paraná hicimos un torneo del juego del vino. 36 personas, ninguna sabía jugar, les explicamos el momento y hubo una consagración ahí con premios también de marcas conocidas de la ciudad, las que no puedo decir tampoco, para que no me gasten. Pero bueno, sí, se recontra mil puede. ¿Hay fiesta de fin de año en este programa? Hay fiesta de Sí. fin, el ¿Se miércoles hace que algo? viene. Pero también se puede tomar algo. Sí, va a Sí, haber sí, sí. música en Sí, ya vivo, radio en vivo. O sea, esto, porque si bien festejamos el streaming y estas nuevas tecnologías, nos falta el encuentro. Tiene con que la estar el gente. encuentro, por supuesto. Sí, parece que Ramito se va a poner 2 camperas porque lo vamos a hacer afuera, pero entonces va a hacer mucho frío. Sí, vamos a ver cómo está. ¿Ustedes tienen calor, en serio? No. Ah, bien. Para nada. No, porque yo no Es siento- psicológico. Vamos llegando al final. Vamos llegando al final. Programa 9, ¿sí? Programa 9 se viene el 10, el último del 2025, pero no el último de PBI. PBI estamos arreglando con nuestros auspiciantes para arrancar con todo el 26, no sabemos cuándo, pero vamos a seguir con este programa, que es una hermosa iniciativa que hemos llevado adelante. Y seguramente la semana que viene invitamos a todos nuestros televidentes, oyentes, a que se acerquen a Casa Encendida a partir de las 6 de la tarde. Primero vamos a hacer el programa en vivo con invitados en piso o en patio, como se llame. Y después vamos a tener musiquitas de esas lindas que nos cobijan, que nos acompañan y que nos hacen disfrutar este cierre de año complicado, pero con amor, acompañamiento y muchísimo cariño vamos a ir cerrando el 25. Así es, hay que terminar bailando. Y bueno, el miércoles que viene, en calle Andrés Pasos, Casa Encendida, Clic del Litoral, gracias. El por- dato más importante, perdón la interrupción, A ver. es el cumple de Ramirito. ¿Vas a traer la torta? Mi madre dijo que se iba a acercar Ah, con la la hace. torta. Torta casera de mamá. Ustedes no conocen a mi madre. No la vamos a conocer y vamos a charlar con ella. Vamos a Bien. conocer a tu Fondo Monetario Internacional. Bueno, mi madre tiene mucho deseo de conocer a Mica. A vos, Juan, medio que no te aprecia porque ella también me apoya en que vos me peleás acá cuando estábamos en vivo. Porque yo tengo gustos libertarios, me gusta el vino y el pistacho. Buah, Bien. no aclaremos más porque se complejiza, pero llegamos al final. ¿Sí? Gracias, una vez más, gracias Iván, gracias por crear así. Y bueno, si podés y querés, PBI en el último programa, más que invitado a jugar. Y si no, en la próxima feria, a Iván lo buscan y se llevan ese juego para disfrutar en familia, con amigos, con amigas o para regalar. Gracias. Hasta luego. Se levantó y se echó a correr.
día es mío.